la clase de hoy. Gracias, Saray. Ok, entonces vamos a dibujar. Bueno, si alguien me dijera cómo es el de ustedes o lo que sea, pues podríamos intentar hacer el suyo, ¿cierto? Pero digamos que esta es la caja de entrada donde está el contador de su casa. ¿Listos? Y entró la tubería, estamos en planta, ¿no? O sea, estamos mirando como si estuviéramos por encima, desde arriba, desde el cielo, pues, ¿sí? Entonces, digamos que entró así una tubería y por alguna razón aquí hicimos una vueltica y nos devolvemos aquí para acá para llegar al sitio donde necesitamos y por acá digamos que tenemos el otro sitio donde está llegando mi tubería. ¿Listos? Ahí está eso. Vamos a ponerle acá, digamos que la valvulita, ¿cierto? La valvulita que hablando con el grupo de los de ayer caí en cuenta algo muy, a veces como que sí, como que no. Vamos a ponerle la cara a los muchachos que están acá a ver cómo son. ¿Usted cómo le dice a esto de la llave? A lo que usted usa para abrirle. ¿Cómo le dice? La llave. La llave, ¿cierto? Le decimos la llave. Ayer me preguntaron y me hizo caer en cuenta que sí, claro, y aquí sobre todo que en la UI siempre hemos tenido gente de todo el país, ¿no? Y en diferentes lados del país a eso le llamamos diferente, ¿sí? Entonces yo le decía la válvula o la llave y el muchacho me decía, ¿válvula o llave? Y yo dije, ¿qué diferencia hay, no? Y caí en cuenta que sí es cierto, o sea, nosotros le llamamos a esto, por ejemplo, llave, le llamamos válvula, le llamamos grifo, hay una gente que le llama pluma. ¿Por qué? Porque así le llaman, o sea, ¿cierto? Es la manera como nosotros le decimos, o sea, el dispositivo que nosotros sabemos que si lo apretamos en alguna dirección va a cerrar y no va a salir agua y si lo giramos o lo movemos en la otra dirección no va a salir agua, ¿cierto? Esa es la válvula de la que estamos hablando en todos estos sentidos, ¿ok? Bueno, este que está acá, ¿cierto? Este que está acá, bueno, en el proyecto, pues la idea de la segunda entrega es que usted pueda mejorar esto que usted hizo, ¿no? ¿Cómo lo puede mejorar? Pues en todos los sentidos, o sea, lo que a usted se le ocurra, ¿cierto? Eso es de su creatividad, precisamente es parte del proceso, entre comillas, de innovación, ¿no? Para nosotros innovar normalmente significa inventarnos algo, pero realmente el concepto de innovación está ligado con cómo mejorar, ¿sí? La innovación no necesariamente es que usted se inventa el nuevo iPhone, no es que usted se inventa, no sé, ¿cierto? Una cosa así de impacto mundial, pues de eso realmente no se compone la innovación es poder identificar qué pudiera yo mejorar y mejorarlo, ¿sí? Entonces por eso se lo dejo a ustedes, pero por ejemplo, digamos que yo haya entregado esto inicialmente así, ¿qué me hubiera hecho falta? Ay, me faltó identificar que aquí iba una unión, porque esta distancia de acá hasta acá, pues realmente era mucho más larga que lo que inicialmente coloqué, ¿cierto? Entonces yo tenía esta distancia de 6 metros y entonces dijimos que eran tuberías de 3 metros, entonces me faltó una unión acá, me faltó indicar que aquí había pues una T, pero también debía haber una, una, una ¿qué? Una, por poner ejemplo acá, un codo hacia arriba, ahorita lo vamos a dibujar, ¿sí? Digamos que aquí nos faltó otra unión, aquí nos faltó un codo, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro codo, no sé. O sea, ese tipo de cosas se pueden mejorar. Las distancias. Yo puedo colocar distancias totales y debo decir también en dónde está el accesorio, ¿no? O sea, qué distancia hay al accesorio. O de aquí para allá o de allá para acá, como yo quiera, ¿no? Para ir ubicando en dónde están todas esas cosas. Eso nos interesa muchísimo poderlo hacer, ¿no? El detalle de esta llavecita, o sea, ¿cómo iría esta llavecita? ¿Sí? Es que a todos les puede pasar diferente. Entonces voy a intentar dibujar esto como si lo estuviera viendo de lado, ¿ok? Entonces de lado, ¿cómo va a estar? Pues en el piso va a estar la tubería, por ejemplo, que esto viniera por el piso, ¿sí?
Según esto, hubo una T que la T sacó para el lado un poquito de esto y subió con un codo a la válvula y sale hacia acá y aquí esto llegamos ahí a ese lado. O sea que yo debiera haber dicho, bueno, aquí teníamos la T, aquí tendríamos este codo que parece que se dibujó acá, ¿sí? Aquí tenemos un doble codo, eso no se alcanza ni siquiera a ver ahí porque estaría uno sobre el otro, ¿cierto? Y bueno, el corbatincito para demostrar que hay una válvula, ¿no? Otra pregunta que hicieron ayer que me pareció importante. ¿Todas estas salidas tienen válvula? ¿Sí? Uno diría, pues claro, porque si no, entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Está saliendo completamente todo el tiempo? ¿Sí? En algunas fincas, en algunas casas, sobre todo la gente que vive más hacia el lado de las fincas, a veces tienen una que siempre dejan corriendo. ¿Sí? Eso es como desperdicio del agua, pero si es agua rural, si es agua que traemos de una quebrada, normalmente la pueden dejar así para saber primero, hay agua. Está llegando agua, entonces la dejan ahí. Se acostumbran a eso, ¿no? Son costumbres de la gente. Alguna gente va y la mira y dice, el agua salió limpia, viene el agua limpia hoy. ¿Sí? Nada más por mirarla, pues la ven turbia o la ven más clara. ¿Sí? Entonces, muchachos, no es que no pase, eso puede pasar. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces, y alguna persona me decía, no, es que una de las que yo escogí es una que siempre está abierta. Y me dice, oye, qué desperdicio de agua, ¿no? Realmente hay gente que toma agua de una quebrada y pues la utiliza más sobre todo para riego en las fincas y eso, ¿sí? Y entonces lo que hacen es dejarla volver a correr. Es como si sacaran un poco el agua y la volviéramos a tirar a la quebrada. Entonces, entre comillas, no estamos haciendo tanto daño en ese caso, que yo estoy sacando el agua de la misma quebrada y la vuelvo a botar a la naturaleza, digamos que ahí no estoy haciendo mucho daño. Pero si yo hago eso con el agua del acueducto, que ya la tratamos, le hicimos tratamiento para que usted la pueda tomar, pues eso sí es un desperdicio bravo, ¿no? Ahí sí es una cosa muy diferente. ¿Ok? Bueno, de acuerdo ahí con el detallito, este sería como un detalle 1 de este proceso, ¿cierto? Este sería un detalle 1 de este lado, ¿sí? Y aquí podríamos tener otro detalle que de pronto, ay, a mí me faltaron los detalles en la primera entrega. Ah, bueno, listo, haga los detalles para poder mirar que habían dos codos, porque lo que ustedes van a necesitar para la tercera entrega es que diga precisamente qué tipo de accesorios tiene y cuántos te va a tener que contar. Entonces tiene que realmente ser consciente cuando muestre eso y pues cuando yo estoy evaluando digo, oye, aquí le faltó colocar un codo o una T o alguna cosa, porque ¿cómo hace para que el tubo pase y se vuelva o alguna cosa? ¿Sí? Es bastante de sentido común, bastante ya pues de evaluar cuando ustedes jugaron o no jugaron con Legos, por ejemplo, ¿cierto? De construir algo, porque eso es lo que es esta tubería. Nosotros lo que hacemos es construir a partir de piezas, ¿cierto? De pedacitos. Nosotros construimos esas cosas. Bueno, entonces, una vez tienen eso, lo otro es el cuento de yo cómo mido el caudal, que es lo otro que me están diciendo allá. ¿Alguno de ustedes ya midió el caudal? Que nos cuente cómo lo hizo, no sé, para que no me escuchen a mí solo, porque de pronto ustedes se creen muchas veces más en ustedes mismos y eso está muy bien, ¿cierto? Su misma generación. ¿Cómo midieron? ¿No lo han medido? Y está calientísimo el café. Me quemé. Bueno, entonces, muchachos, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos hacer? Entonces yo les he dicho, busquen un recipiente aforado, o sea, un envase, algo que usted pueda saber qué volumen tiene, ¿sí? Ahí, pues nosotros incluso podríamos inventarnos uno. Lo que pasa es que nos toca, pues, mirar, traer de otra parte cómo sería poderlo medir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos al final? Necesitamos un recipiente, vamos a dibujarlo así. Vamos a dibujarlo con otro colorcito por si las moscas. Necesitaríamos un recipiente que puede ser, por ejemplo, un balde,
puede ser incluso un envase de estos de 2 litros, ¿cierto? Uy, esto sí me equivoqué. Un envasito de 2 litros. Usted de pronto lo abra por un lado, ¿sí? Lo que pasa es que necesitamos sí aforarlo, o sea, necesitamos encontrar, esto también que te digo al de feo, pero bueno, que nosotros sepamos que cuando lo estemos llenando, porque lo que vamos a hacer es abrir la llave y cuando se abra la llave, ¿cierto? Cuando nosotros abramos la llavecita, la idea es que yo abro la llave y empiezo a llenar ese recipiente, ¿cierto? Y en el momento en que yo empiezo a llenarle el recipiente, debo arrancar el cronómetro que yo tenga, de su celular, de lo que sea, ¿cierto? Y él pues va a empezar a llenarse, ¿cierto? Él va a empezar a llenarse acá, se va a empezar a llenar, se va a empezar a llenar. La idea es que nosotros previamente tengamos identificado que cuando llegue por aquí a una marca, ¿sí? Por ejemplo, eso sea, por ejemplo, 1 litro, ¿sí? Por ejemplo, 1 litro, usted dice, ah, bueno, cuando llegue ahí ya es 1 litro. Entonces yo puedo parar el cronómetro. ¿Cuánto tiempo se demoró en llenar ese litro? ¿Sí? El procedimiento lo debemos repetir varias veces y hay que, pues ahí vamos a desperdiciar un poquito de agua, pero la idea es que esta agua que ustedes saquen, ojalá no la desperdicien, ¿no? Sino que simplemente pues tengan una olla donde su mamá, en su casa van a cocinar algo para no desperdiciar esa agua. Y lo otro es que cuando usted meta el recipiente vacío para empezarlo a llenar, el tubo ya esté corriendo el agua, ¿cierto? No es que usted lo metió y abre la llave, porque la idea es que precisamente tomemos ese caudal varias veces para poder tomar el volumen que va a llenarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a llenar ese volumen? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Nosotros vamos a calcular es caudal, ¿no? Recuerden, caudal. ¿A cuánto era igual caudal? Bueno, velocidad por área, ¿sí? Pero en general para nosotros el caudal es volumen, ¿cierto? Volumen sobre tiempo. Esa es otra manera de calcular el caudal. ¿Cuánto tiempo se demora en llenar esto? O si yo lo pudiera hacer al contrario, ¿cierto? Si yo pudiera empezar a llenar y aquí tuviera un recipiente con muchas rayitas, yo paro el tiempo en 1 minuto, por ejemplo, entonces ¿cuánto se llenó en 1 minuto? Eso podría ser también, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil hacer lo contrario, tomar el tiempo que se demora en, por ejemplo, en llenar 1 minuto, o llenar 1 litro, o llenar 2 litros, o llenar 3 litros. Entonces, digamos que ustedes se demoraron, no sé, 3 segundos en llenarse 1 litro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Pues 1 litro, ¿cierto? Este sería mi unidad, 1 litro, ¿sí? 1 litro. Dividido en el tiempo, 3 segundos, ¿cierto? 3 segundos. Listo, ese es su caudal. 1 litro en 3 segundos, o sea, 1/3 de litro por segundo, ¿cierto? Tiene lógica, si se demora en llenar esto 3 segundos, pues 1/3 va a ser 1 segundo, 2 segundos, 3. ¿Sí? ¿Ok? Ese sería su caudal. ¿Listos? Eso hay que repetirlo varias veces porque la primera vez le va a dar 2.5 segundos, la segunda vez le va a dar 3 segundos, ¿sí? La tercera vez le va a dar 3.5 segundos, porque es que mientras usted mueve el cronómetro, ¿cierto? Oprime ahí para parar y arrancar ahí hay pequeños problemas, ¿no? Profe, Pregunta. profe, o sea, yo tengo que realizar ese experimento con el mismo volumen varias veces o diferente volumen. Eso, es que lo pueden hacer de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, si usted tuviera, ya voy a borrar acá una cosita, uno lo voy a borrar, si me deja. Si nosotros tuviéramos varias marcas, digamos que yo tengo un balde, hay baldes de 5 litros, por ejemplo, ¿cierto? Hay baldes que tienen muchos litros. Y por aquí tiene una marca para el primer litro, por aquí tiene una marca para el segundo litro, y esta sería, por ejemplo, de 3 litros, ¿sí? Yo podría poner a llenar el balde y tomar el tiempo que se demoró en el primer litro, ¿sí?
Después, ¿cuánto se demoró hasta el segundo? Con los cronómetros esos que siguen después de que usted para y guarda el primer tiempo, sigue teniendo el tiempo para la siguiente vez. Usted podría tener otro tiempo acá, otro tiempo acá. Y en una sola llenada casi que tiene esto mismo, ¿no? 1 litro por diferentes tiempos, ¿no? De 0 hasta 1, pues sería el primer litro. De 1 hasta 2 sería el segundo tiempo para el segundo litro. Y el tercero acá, ¿no? Así también lo podría hacer. Lo que pasa es que pues hay que tener mucho cuidado y observar bien, ¿no? Entonces, yo prefiero la primera manera como les mostré ahorita, ¿sí? Y usted rearranque el cuento, ¿no? Entonces yo tengo, lo único es que no cierren la llave, simplemente tengan digamos, un recipiente, una olla aparte donde usted pueda desocupar esto y volver a meterlo otra vez a arrancar el tiempo para poder medirlo las 3 veces. Realmente en esto no se van a demorar mucho. ¿Listos? Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Dónde es mejor uno tomar pues esos datos? Porque es que, por ejemplo, a veces las llaves de las cocinas tienen como no sé, como algo que impide que salga toda el agua como así, como en chorros, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una llave de un tanque, que a veces las llaves de los tanques uno las abre y parece que saliera como más agua. Cierto, muy bien. Ese precisamente tenía un comentario ahorita y gracias por ese comentario. Sí, tiene toda la razón. Sobre todo las llaves modernas o las que les vendieron unos cositos que decían ahorradores de energía, ahorradores de agua. Es una tapita que le ponen a la válvula y sale el agua, parece que saliera realmente la misma cantidad de agua, pero sale menos. Sales como más se generan burbujas realmente, es lo que hace el efecto, y pareciera que saliera la misma cantidad, pero sale menos agua, ¿no? Entonces, ¿en dónde es más conveniente medir? En cualquier lado. ¿Cierto? La pregunta de su compañera, entonces no mido en el lavaplatos, no, sí, mídalo en el lavaplatos. Pero viene al siguiente comentario que yo le iba a hacer. Si ven que se les pide a ustedes una especie de reporte, ¿qué es el reporte? Nosotros anteriormente le llamábamos como el cuaderno de ingeniería, ¿sí? Las notas de diseño. En otras partes le llamaron memorias de diseño. Era donde el ingeniero iba tomando notas de lo que iba encontrando y lo que le pasaba, ¿sí? Ese es el reporte que yo espero de ustedes. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computador, lo pueden hacer en lo que sea, pero la idea es que ustedes en ese reporte muestren en una tabla cómo fueron sus datos y lo que está diciendo su compañera. Ah, lo tomé en el lavaplatos y ese lavaplatos tiene un dispositivo como de ahorro de agua que hace que salga menos agua que en el lavadero, por ejemplo, ¿cierto? Pero hay un detalle todavía más importante. Cuando yo estaba haciendo el aforo, que a esto le llamamos aforo, que es la medición del caudal, resulta que mi mamá estaba lavando, también estaba utilizando la llave del lavadero, ¿sí? Es importante que ustedes coloquen esa nota y digan, había otra llave abierta en el momento en que yo estaba haciendo esto. O no, yo me aseguré, les dije a todo el mundo, quieto en la casa, nadie va a abrir nada, yo solo voy a abrir el mío, ¿sí? Es importante que hagan las dos observaciones, lo que sea, no siempre podemos hacer eso, ¿cierto? Hay algunas de nuestras mamás, mi mamá, si yo le dijera a mi mamá no abra la llave, mi mamá dice, ¿quién se cree aquí? ¿Cierto? Ah, bueno, mamá, por favor, es que voy a hacer un experimento, mire, me demoro media horita, no más, media hora, yo en media hora hago almuerzo, ¿cierto? Decía su mamá, decía mi mamá, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que suceda, no limiten el experimento suyo, ¿sí? ¿A qué horas hizo su experimento? ¿Por la mañana? ¿Al mediodía? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? ¿A qué horas hizo eso? ¿A qué horas lo midió? ¿Será que es importante la hora? Bueno, por ahora usted lo registra en sus notas.
¿A qué hora fue que hizo ese experimento? Yo empecé a las... Una pregunta. Dígame. Esto por lo menos en mi lavaplatos tiene 2 llaves, ¿eso también influye? O sea, abro las 2 a la hora de hacer la toma de datos. Sí, venga, hacemos una modificación aquí a este que tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos, realmente podemos tener el agua fría, o sea, nosotros por ahora habíamos tenido en cuenta, realmente solo uno de ustedes se comunicó conmigo a decirme que tenía también la línea de agua caliente y la de agua fría, que si la colocaba, creo que no era de este curso. Y yo le terminé diciendo, no, solo coloque la línea de agua fría, una sola, o sea, estamos considerando una. Normalmente cuando nosotros tenemos 2 llaves, ¿sí? Cuando nosotros normalmente tenemos 2 llaves, hoy día ya hay lo que llaman las llaves mezcladoras, mezclan el agua fría con el agua caliente para, ¿cierto? Para poder tener una sola salida acá, ¿sí? Pero nosotros en muchos lugares teníamos la llave del agua fría y el agua caliente. Es más, si usted va y mira en la lavadora, en las personas que tienen lugar de lavadora, los apartamentos más nuevos, hay 2 salidas de agua, una salida de agua caliente y una salida de agua fría. ¿Por qué? Porque las lavadoras pueden ingresar agua caliente y agua fría por separado, ¿no? Pero también podríamos tener el caso, le estoy poniendo los casos dobles que yo pienso que pueden ocurrir. Pueden haber 2 casos de que yo simplemente tenga una extensión así, ¿sí? En el anterior tenía yo 2 tuberías que llegan aparte, ¿sí? En este caso yo tengo 2 llaves que realmente salen de la misma. ¿Por qué las separé? Por ejemplo, porque le quiero colocar un filtro, ¿cierto? Ponemos un filtro de agua, para tomar directamente. Yo no confío del acueducto, entonces pongo un filtro, ¿cierto? Yo puedo poner aquí un filtrico, que son unas piedras porosas o cosas así, dispositivos, hay purificadores de ozono, bueno, hay muchos dispositivos de purificación. Entonces, normalmente le sacamos acá, está el purificador, entonces me aparecen 2 llaves, ¿sí? Tranquilos. La idea es que, gracias por la pregunta también, la idea es que utilicemos una sola en el momento de hacer el aforo, ¿sí? Intentemos hacer el aforo. Esta es otra opción. ¿Ok? Lo que pasa es que, venga, me devuelvo un poquito a la anterior de la del agua caliente. Voy a borrar así. Vamos a poner la tubería, pongámosla en otro color más bien, no sé, un morado, así, para que se vea diferente. Entonces yo traigo desde el calentador, yo puedo traer la tubería del agua caliente. Sí, yo puedo traer la tubería del agua caliente desde por aquí, el calentador, por poner ejemplo. Y llega hasta acá, a este punto, y en este punto realmente las 2 llaves se me van a mezclar. Yo puedo tener, que eso también sucede, yo puedo tener 2 llaves, una llave que me cierre, bueno, aquí me quedo muy cerquita, está lejos. Una llave que me cierre el agua caliente y una que me cierre el agua fría. Y yo, si abro una o abro la otra, me va a salir o solamente agua fría o solamente agua caliente, o las voy a poder mezclar, ¿cierto? Entonces yo puedo tener 2 llaves y que estén saliendo por un solo, pues que tengan una sola salida, ¿sí? Los que tengan este proceso, que es normalmente en los lavamanos hoy día, pues los que no tenían mezcladora, la llave mezcladora es la que viene una sola llave y como que saca una parte del agua caliente y un agua fría, ¿sí? Por favor, solo abran la del agua fría. Nos interesa solo la del agua fría. ¿Qué sucede con el agua caliente? Que ella viene normalmente de un tanque aparte, viene del calentador, o sea, ya vienen un poco de pérdidas que nosotros no vamos a ser capaces de considerar todavía, porque hay que, pues es interesante porque los calentadores nuestros funcionan con cobre, entonces viene una tubería de cobre por dentro y podríamos calcular eso, pero por ahora nos interesa la del agua fría. Entonces, si tienen esta posibilidad, abran solo la del agua fría. Es un poco más complicado para los que allá solo hay una llave y no se dan cuenta que tiene agua caliente y agua fría, ¿no? Entonces, para los que tienen esa combinación, les recomiendo que ojalá sepan para qué lado se abre para que solo les salga fría.
¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente tener seguridad de que el agua viene fluyendo solamente de ese lado hasta que sale. ¿Sí? Porque si yo abro la mezcladora o abro las dos llaves, ¿qué va a pasar? Pues van a venir dos chorros de agua, ¿cierto? O sea, al final aquí salen por una sola llave, pero realmente viene agua por dos lados, ¿sí? Y nosotros realmente solo estamos simulando una sola. ¿Listos? Bueno, no sé si eso responde a su pregunta, pero ahí se me ocurrieron varias cosas que también ayer preguntaron y podemos ir mirando, ¿no? Entonces, intentamos que haya una sola llavecita, ojalá sea la del agua fría. Si tienen una llave mezcladora, bueno, ¿será que yo sé que tiene llave mezcladora o no? ¿Cómo puedo saber, profesor, que haya una llave mezcladora o no? La llave mezcladora se identifica muy fácil. Usted mira arriba y solo hay una válvula, ¿cierto? Solo hay una llave. Entonces usted solo mueve un aparatico ahí arriba para que le salga agua o no, ¿cierto? Usted solo mueve uno. Pero si mira por debajo, hay dos mangueras que se conectan como a dos tuberías. Una va a ser el agua caliente y la otra va a ser el agua fría, ¿sí? Entonces, en ese caso, por favor, hay que mirar cómo funciona su válvula y la idea es que la abramos para el lado en donde solo nos sale agua fría. Normalmente en esas llaves dicen, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucho de los gringos, aunque sea hecho en China, aparece agua fría, agua caliente, ¿no? Que precisamente o sea, nosotros decimos fría y caliente, ¿no? Sería F y C, ¿cierto? Esas serían nuestras letras, frío y caliente. Pero en inglés, ¿cómo se dice frío? Se dice cold, o sea, con C. Se haría como caliente, queda como inverso, ¿no? ¿Sí? Miren los colores. Normalmente, si está bien instalado, ahí aparece con colorcitos azul y rojo normalmente. Eso es bastante estándar para que solo salga fría. ¿Listos? De pronto, en ese sentido, era algo la pregunta de su compañero. No sé, pero ahí podemos cubrir varias cosas. Como que se iba complicando la cosa, que era muy sencilla, ¿no? Es un poco para que podamos simular eso. ¿Sí? En las notas coloco que mi llave es mezcladora, claro, todo lo que pueda, porque va a tener un inconveniente extra ahorita cuando calculen, cuando calculen las velocidades. ¿Listos? No sé si tienen alguna pregunta con el cálculo de las velocidades. Digan, no lo he hecho. Bueno, entonces mire por debajo a ver si las dos llaves, o sea, puede tener dos grifos, ¿no? Pero si por debajo las dos están unidas y entran a un solo lado, entonces simplemente una sola, ahora una sola, ¿sí? Eso también puede pasar. Lo otro que puede pasar es que, por ejemplo, originalmente en la casa se había colocado un dispositivo para hacer calentador de agua, ¿no? Entonces vienen dos tubos, o sea, originalmente lo construyeron así, pero nunca instalaron el calentador de agua. Entonces ya la verdad, en Bucaramanga yo no sé la gente por qué quiere calentar el agua si es tan caliente, ¿sí? O sea, bueno, yo tengo un cuñado que duró toda la vida de él bañándose con agua fría y el día que se empezó a bañar con agua caliente nunca más se bañó sin agua caliente y no es capaz de bañarse sin agua caliente. Son costumbres de la gente, ¿no? Entonces, miremos bien ese detalle. Importante, tómele foticos, ¿cierto? Lo puede incluir en el informe, claro, porque todo eso usted lo puede poner en Word, ¿cierto? Una fotico y va colocando la foto del lavamanos, la foto ¿cierto? Todos esos detalles son parte del informe suyo, o sea, ¿qué puede usted colocar? Innovación, ¿listos? Innovación, ¿qué cosas ustedes tienen para ir sacando? Las velocidades, yo creo que ese es el otro pedacito que es un poco complicado de pensarlo, pero pues hablemoslo. ¿Listos? Voy a quitar esto para darnos más espacio. Yo creo que ya quedamos claros con cómo hacer el cálculo del caudal. Y yo voy a hacer un promedio del caudal y ya tengo el valor del caudal, ¿verdad? O sea, ya vamos a tener un valor de caudal. El otro lío es que me dicen, oiga, ¿cuál es la velocidad
Bueno, entonces, espere, sigo borrando aquí un momentico para que nos dé más espacio acá. Entonces resulta que nosotros, pregunta. Profe, es que ahí dice que toca hallar dos caudales, ¿cierto? O sea, en una llave y después en otra llave por separado, ¿cierto? Son Sí, dos. señor. Sí, señor. Entonces yo voy a tener el caudal de aquí, ¿cierto? El caudal de este punto, llamémoslo a esto el punto A, el caudal de A, ¿listos? Y eso no se ve bien. El caudal de A. Y aquí digamos que este sería mi caudal de B. ¿Listos? Este sería el punto B. Sí, la idea es que tengamos por lo menos dos. Si usted quiere hacer un tercero, porque es que mira, yo quiero tomar el del lavadero, quiero tomar el del lavaplatos y también el del lavamanos que tengo ahí en otro lado. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pues obviamente va a tener que hacer más trabajo, pero obviamente también se le reconocerá más trabajo, ¿no? Si usted lo hace con los dos, pero le tomó suficientes detalles y fue pues bastante cuidadoso en colocar todos los detalles que usted hizo, también, o sea, todo eso es importante. ¿Listos? Entonces, sí, vamos a tener dos caudales, cada uno por alguna de esas dos salidas, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente situación ahora, que nos están diciendo, oiga, ¿cuál es la presión? ¿Cierto? ¿Les preguntaron la presión o no les preguntaron la presión? ¿Sí se dieron cuenta o no? No miraron. Que dice que, por ejemplo, ¿cuál será la presión aquí en el contador, no? ¿Cuál será la presión acá? Ay, en este puntico, ¿será? ¿Será que dice así? Bueno, vamos a hacerlo de esa manera a ver cómo les parece. Vamos a colocar un punto 1 acá, un punto 1 aquí a la entrada. Digamos que aquí hay un punto 2 en la salida, de la primer llave que nos encontramos acá. Digamos que ese es mi punto 2. Y digamos que va a haber un punto 3 aquí en la otra llave. ¿Listos? Vamos a tener ahí 3 puntos. ¿Para qué es que colocamos los puntos? Porque es que si no colocan los puntos, para mí ustedes no hicieron Bernoulli, porque no sé en qué punto fue que hizo Bernoulli, ¿cierto? Entonces, fíjense, nosotros vamos a aplicar lo que vimos precisamente en esta unidad, ¿no? Vamos a aplicar Bernoulli entre 1 y 2, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos Bernoulli entre 1 y 2? ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, muchachos. Simplemente energía en 1, ¿cierto? Debe ser igual a la energía en 2. ¿Listos? Ahí lo vamos a tener. Pero la energía en 1 ¿a qué es igual? Bueno, va a ser igual a la presión en 1 más, y esto lo repetimos hasta cansarnos, ¿cierto? Un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más el gamma del agua, que ustedes ya se lo conocen, y la densidad también ya la conocen, ¿cierto? Yo creo que no pueden preguntar eso. Por Z1, ¿cierto? ¿Y es igual a qué? Es igual a lo mismo, a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado más gamma por Z. ¿Z en dónde? Z ahora en 2. ¿Listos? Bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? Pues analicemos a ver qué podemos descartar, porque recuerden que siempre buscamos es como descartar cosas, ¿no? La presión en 2 es aquí cuando ya está saliendo a la atmósfera. Entonces, esta presión en 2, ¿qué hacemos con esa presión? La presión va a ser 0, ¿cierto? Porque ya está saliendo a la atmósfera, o sea, esta la puedo sacar. ¿Listos? Bueno, las zetas, la Z1, ¿cuál será? Si yo pongo, yo borré ahorita el detalle, ¿no? Si yo pongo el nivel de las zetas, el piso por donde están dando esta tubería, o sea, este punto sería el más bajo, ¿cierto? Entonces, básicamente el Z1 para mí puede ser, por ejemplo, 0. Y el Z2, pues va a ser de la altura que usted coloque, o sea, la alturita a donde subió esta válvula, del piso hasta, no sé, 80 centímetros, 1 metro, lo que sea, ¿cierto? O sea, usted puede encontrar este Z2 y ya conoce ese valor. ¿Qué no conocemos? ¿Qué no conocemos?
la velocidad del agua acá, no la conocemos, ¿cierto? La velocidad en 1, oiga, ¿a qué velocidad vendrá el agua aquí? ¿Sí? La presión en 1, tampoco la conocemos. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos una ecuación y 3 incógnitas. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Lo que pasa es que si nosotros, y fíjense ahí, esa es parte de lo que vamos a asumir. Por eso les digo que lo mejor es que ustedes dejen cerradas todas las llaves mientras están haciendo este experimento. ¿Para qué? Porque si todo lo que está entrando está saliendo solamente por esa llave que usted tiene, usted puede estar seguro que básicamente el caudal en 1, ¿cierto? Va a ser igual al caudal en 2, ¿sí? Porque todo lo que usted solo abrió esta llave, pues lo que esté pasando por aquí debe ser igual a estos, ¿sí? Y resulta que el caudal, si ese es un solo caudal, pues ese caudal, ¿cuál será? Pues el que usted midió, usted ya lo midió, ¿cierto? Usted ya lo midió cuando hizo el ejercicio, o sea, usted este valor ya lo conoce, ¿sí? Usted ya conoce ese caudal, ya me lo puso solamente. ¿A qué es igual el caudal? El caudal es igual a la velocidad, ¿por qué? Por el área, ¿cierto? ¿Cuál es el área de esta tubería? Dijimos que es media pulgada, ¿cierto? De diámetro, o sea, con media pulgada, usted puede calcular el área y puede encontrar, ay, mira la velocidad acá. ¿Será la misma velocidad en 2? La verdad es que no es la misma velocidad en 2. ¿Por qué? Porque realmente usted abrió una llave y la idea es que no la abriera completamente, ¿no? Si usted la abre completamente la llave, incluso si la abre completamente puede considerar que no está abierta, no va a quedar completamente abierta como si no hubiera válvula, mejor dicho. Si no hubiera válvula estaría saliendo el chorro completo, ¿cierto? En ese caso sí tendríamos la misma velocidad en 1 y en 2. Pero si tenemos válvula, la velocidad de salida realmente no va a ser ese, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para la velocidad en 2? Porque realmente nosotros la velocidad en 1 ya sabemos de dónde salió, ¿cierto? La velocidad en 2 es la que es un poco más complicada de entender y yo digo, ¿cómo voy a saber cuál velocidad está ahí? Entonces vamos a asumir que realmente usted abrió la llave, por decir algo, a la mitad, máximo hasta la mitad, un tercio, un cuarto, dependiendo de cuántas vueltas le hizo, de cómo movió la llave, usted lo va a asumir, usted mismito lo va a asumir. Y entonces va a tomar su área para el punto 2, su área va a ser un tercio, un cuarto, un medio, dependiendo de usted cómo movió la válvula, ¿no? Yo la abrí, mira, cuando se abre yo tengo que darle 4 vueltas y la abrí una vuelta, o sea, un cuarto, ¿sí? Si la abrió hasta la mitad, entonces digamos que vamos a tener la mitad del área, ¿sí? No, yo la abrí toda, completa, full. Ah, bueno, entonces voy a colocarle que está completamente abierta y va a ser la misma. ¿Listos? Ese detalle lo vamos a mejorar un poco para el final, ¿sí? Pero por ahora con eso es suficiente. Entonces ustedes van a poder encontrar las velocidades 1 y 2 y van a ser capaces de encontrar cuánto fue la presión en 1. ¿Listos? ¿Alguna pregunta para eso? Más o menos está dudando. Estamos haciendo el proceso. Ya, porque ya pudimos encontrar, tenemos el caudal que pasa por el punto 1 y el punto 2 es el mismo. Entonces, dependiendo del área, yo voy a poder encontrar la velocidad en 1 y en 2. Entro aquí en esta formulita y básicamente lo que encuentro es mi presión en 1. ¿Con eso es suficiente o el problema le pregunta algo más? ¿Será que allá en Moodle hay otra pregunta? No sé. Algunos han estado bastante activos, pero otros como que todavía no se dieron cuenta qué más le preguntan. ¿Qué más le preguntan? Preguntémosle a alguien, venga. Profe. Ya. Dígame, Darwin. Profe, para hallar la altura del tanque. Gracias. Esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué le están Sí. diciendo? Le están diciendo, oiga,
Si yo le pusiera un tanque, realmente lo que están diciendo es esto, muchachos. Si yo pusiera un tanque a traerle el agua hasta ahí, voy a dibujar el tanque acá. ¿Listos? Si yo pusiera un tanque acá, digamos que ese es mi tanque. Ok, ustedes confían de verdad que eso es un tanque. Un tanque con agua. Ay, le cambié el color, quería cambiarle el color a este. Si este es mi tanque de agua, se ve como pequeñito, ¿no? Pero a escala y además no tenemos ahí más espacio. Si yo tengo aquí mi tanque, básicamente me está diciendo, oiga, ¿a qué altura debiera estar ese tanque para que esta presión salga con lo que acabamos de calcular? ¿Verdad? Eso es lo que nos están preguntando ahí. Eso es lo que nos están preguntando ahí. Le borro acá un momentico que nos dé un poquito de espacio. Oiga, ¿a qué altura debiera estar ese tanque para poder tener esto acá? ¿Listo? O sea, nos están preguntando básicamente esta altura, miren. Conecten eso así, imaginariamente eso vertical. Aquí está como si estuviera en planta, pero esto está en vertical, ¿ok? Aquí sí me quedó el dibujo torcido, estoy haciendo como una doble muestra de lo que es, porque aquí estábamos, dijimos que todo esto era en planta, ¿cierto? Pero en este pedacito, muchachos, piensen en que rotamos eso y ahora lo estamos viendo de frente y tenemos el tanque en la parte más alta, ¿sí? Y ese tanque lo vamos a conectar con el punto 1 que fue el de la entrada que tenemos ahí. ¿Listos? ¿Qué me están preguntando? Esta altura. ¿Alguien me puede decir cómo encontrar esa altura? ¿Será posible que ustedes encuentren esa altura? ¿Cómo encontraríamos esa altura? A ver. Quiz. Ahí está el quiz. ¿Qué tal si hacemos eso de quiz? Es muy fácil. Bernoulli otra vez. Hacemos Bernoulli otra vez. ¿Entre qué puntos? Claro, entre el punto del tanque aquí arriba, llamemos ese tanque, ya teníamos 1 o 3, llamemos a ese punto 4. ¿Ese tanque es abierto? Ese tanque, normalmente los tanques son abiertos, vienen a flujo libre, sí. Esos tanques son abiertos. Lo que pasa es que, bueno, ahí nos meteríamos en un concepto que es verdadero. Algunos de estos tanques son sistemas hidroneumáticos, se llaman así, se instalan en algunos edificios. Ya no es tan común para todos, porque utilizamos otros sistemas. Pero no, en este tanque es de esos tanques normales que ustedes ven en los techos de las casas, ¿cierto? Así, abierto allá. Bueno, abierto no, le ponemos una tapa para que el sol no haga que crezcan algas. El problema es que si le entra sol, se crían algas, ¿sí? Entonces, normalmente lo tenemos tapado, pero eso no está a presión. Por los lados hay huequitos para que le entre aire y todo el cuento, ¿no? Entonces, sí, está así. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy bien, muchachos. Bernoulli entre el punto 4 y el punto 1. ¿Sí? ¿Qué conocemos de ese Bernoulli y qué no conocemos de ese Bernoulli? Venga, hagámoslo acá mismo. Mira, aquí ya tenemos nosotros hasta la ecuación, pero la vamos a cambiar. Ah, bueno, ya teníamos el 1, lo hubiera podido ver. ¿Cierto? Vamos a cambiar ahora, mire cómo cambia la ecuación. Ahora vamos a hacer entre 1 y 4. Entonces, ¿cómo nos queda? Pues la presión en 4, la velocidad en 4. El Z en 4. El Z en 4. ¿Cierto? ¿Qué conocemos? ¿Qué no conocemos? A ver, alguien que me diga qué puedo descartar. ¿Qué podemos descartar? La velocidad en 4 sería 0, ¿cierto? La velocidad en 4 la podemos asumir como 0, muy bien, porque está en la superficie aquí del tanque, normalmente ahí la podemos asumir como 0. ¿Qué más? Z1, 0. La presión en 4 podemos asumirla 0, muy bien. Z1 también 0, muy bien. ¿Qué más? El resto. La presión en 1 la conocemos. La acabamos de hallar del otro lado, ¿no? Cuando hicimos 1 y 2, ¿cierto? Esta la conocemos. Listo. La velocidad en 1 la conocemos. También la acabamos de calcular en el anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que no conocemos? ¿Y qué es lo que es Z4? ¿Sí ven que era facilito, muchachos? Eso es todo. O sea, eso es todo. O sea, estamos imaginándonos este tanque. Ahora, recuerden que cuando ustedes encuentren esas cosas,
No acabo ahí. Listo, me dio 22 metros. Sí, me dio 22 metros. Listo, terminé. No, ahí usted tiene que hacer un comentario. Y si hiciéramos eso en mi casa, yo vivo en una casa de un piso, una casa de 2 pisos, necesitaría como cuántos pisos de ahí para arriba para tener un tanque de esa altura. ¿Sí? De pronto a alguien le da, no sé, voy a poner aquí un numerito. ¿Qué tal si a alguien le da, no sé, 1000 metros? Y profe, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso será cierto? ¿Sí? Les puede dar lo que quieran, por favor no coloquen el valor que sea, pero piensen y digan, para ustedes tiene sentido, no tiene sentido, ¿qué sería lo que pasó, profesor? Aquí hay algo raro, ¿cierto? El comentario suyo es, oiga, me dio muy alto, me dio muy pequeñito. Como todos tienen diferentes sistemas, como todos tienen diferente todo, no se extrañen que les dé muy diferente. Uy, es que a mi super amiga le da 10 metros y a mí me está dando 1000. ¿Será que la embarré en algo? Bueno, puede ser que haya metido mal unas unidades, ¿no? Entonces revise a ver, ¿sí? Pero no se preocupen ni se extrañen que les den números raros. No se preocupen tanto por eso. Lo más importante es que lo reconozcan, que se den cuenta de que sí hay algo raro ahí. ¿Ok? Eso sí es muy importante poderlo tomar. ¿Listos? Entonces, mire, vamos a mirar ahora. ¿Alguna otra pregunta del proyecto? ¿Eso fue todo? Creo que ahora sí está todo. Sí, ya no me acuerdo bien. Creo Profe, que yo tengo una pregunta. pregunta. Profe, esto es que yo en el diseño preliminar hice el tanque primero, digamos, ahí entre el punto 1 y 2. Entonces, para el punto anterior, lo asumo que lo tengo en cuenta, para ya la velocidad, la presión en 1. O sea, venga, vamos a rayar aquí. Vamos a hacer lo que nos dice su compañero, a ver si le entendemos bien. O sea, según lo que usted encontró, digo, según lo que usted tiene de su diseño, entonces dice usted que tenía un tanque por acá. Sí, señor. Usted tiene aquí un tanque, ¿sí? O sea, la entrada del agua y aquí viene y surte el agua y viene aquí para abajo. Eso Sí, pasa señor. en muchas casas, ¿no? Eso pasa pues ese es el comportamiento normal de la casa. Sí, no se preocupe por este tanque. Bueno, ahí le entendimos bien cómo era que venía. No se preocupe. La idea es pensar en un tanque que le está proveyendo el agua a este punto. ¿Listo? No hay ningún problema. Lo que sucede cuando hay este tipo de tanques, lo que sucede cuando hay este tipo de tanques, que es el más común que nosotros tenemos en las casas nuestras aquí en Bucaramanga, funcionan así. Sí, funcionamos así. Oiga, no me quiere coger este color. Resulta que yo uso la conexión que viene de la calle para llenar el tanque. Sí, o sea, esto debiera subir aquí y ayudarme a llenar el tanque. Normalmente ese tubo que llena el tanque, hacemos una cosa diferente acá. Me borro todo, pero bueno. El tanquecito está acá, este es nuestro tanque. Y esta cosa, toca darle un momentico de reacción porque no es tan rápido. Esto, bueno, entonces ahí tengo mi tanque. Normalmente del tubo del que va entrando a mi casa, viene un tubo que entra normalmente por encima y llena mi tanque. ¿Listos? Y normalmente lo que nosotros hacemos aquí en Bucaramanga y en muchos lados es que sacamos una llavecita que viene acá. ¿Sí? Viene así. Y de aquí es que me sale el agua. Y esa sí es una buena pregunta que está haciendo su compañero, porque eso sí puede pasar mucho y no lo habíamos visto. En las casas antiguas usted tenía 2 llaves y de pronto es algo que lo que les puede estar pasando, yo no sé ustedes dónde viven, por eso me importa mucho que describan bien cómo están, ¿sí? Si la casa es de las casas, yo digo una casa vieja de más de 40 años, ¿sí? De 40 para acá ya esos son sistemas bastante nuevos. Pero 40 años de para acá, de para atrás,
nosotros encontramos fácilmente esto y habían 2 llaves, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando se iba el agua de la calle, el agua que viene del acueducto, pues yo tenía el agua del tanque, mire, aquí me sale el agua del tanque, ¿sí? Y aquí arriba este se llenaba y se mantenía lleno mientras yo tuviera agua de la parte de afuera, ¿no? Y cuando no hubiera agua, pues salía el agua por acá, ¿sí? Cuidado, dependiendo de ustedes cómo están mirando esto, ¿sí? Les puede estar pasando este cuento, que usted pueda estar mirando no este punto, sino este, ¿sí? Y ahí hay que saberlo mirar bien. Normalmente esta llave llegaba, esta llave que venía del tanque llega a dónde? Al lavaplatos, porque es que el lavaplatos usted se puede quedar, usted puede durar sin bañarse 2 días, 3 días, no sé, algunos más, ¿cierto? Pero usted no puede quedarse sin comer un día, ¿cierto? Y es bastante difícil. Entonces nosotros normalmente tenemos que tener agua para cocinar en la cocina, ¿sí? Pues normalmente teníamos esto, una llave que llegaba directo. Hoy día en los apartamentos que nosotros tenemos, el agua ya no viene de ese tanque, o sea, realmente ya viene de allá, o sea, ¿sí? O sea, la entrada, entonces el agua se fue el agua en el barrio, pero a mí me sigue saliendo, ¿sí? Porque es que está llegando la de reserva que tenemos en el tanque del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, hoy vivimos más gente en edificios que en casas, ¿no? Todavía hay afortunados que viven en casas. Yo viví toda mi vida en una casa aquí muy cerca de la UIS y era este tipo de sistema, ¿no? Una casa, ya no existe la casa, ya la tumbaron y hicieron un edificio. Entonces, estas cosas suceden así, muchachos, así, esta puede ser. Entonces, la idea es que tengamos la entrada directa que viene del contador, de la llave. ¿Listos? Gracias por esa pregunta porque va a ser eso. Entonces, no importa que usted tenga el tanque, no importa, tranquilo, ¿sí? Vamos a intentar encontrar esta altura del tanque aquí afuera. Estuvo muy buena esa aclaración, estuvo muy buena esa aclaración. La idea es que... Gracias. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Pues, fíjense una cosa acá. Cuando nosotros dijimos y ya yo creo que quedaron convencidos de que si yo solo tengo abierta mi llave en 2, el caudal en 1 y el caudal en 2 tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Pero también se dieron cuenta que la velocidad en 1 es diferente o puede ser diferente a la velocidad en 2 porque aquí el área va a ser menor o va a ser mayor que la que va a ser menor, siempre aquí va a ser menor que la que viene acá porque aquí viene todo el tubo, ¿no? En cambio aquí en 2 pues vamos a restringir un poco la salida. ¿Listos? Eso lo vamos a ver con más tiempito ya para el final, que es una bobadita, pero les sirve a ustedes precisamente para conocer un poquito más la realidad de esos dispositivos, ¿sí? Entonces yo tengo 2 velocidades, realmente tengo 2 velocidades. ¿Qué es lo que hace la velocidad aquí de salida? Realmente equilibrar la presión que hay aquí a la entrada, ¿no? Un poco, porque aquí ya la presión es atmosférica, entonces eso también ayuda a encontrar eso. El mismo proceso hay que hacerlo con 3, ¿no? Con el segundo punto. Profesor, la altura que me dio cuando yo hacía los cálculos con el punto 2 y el punto 1, me dio, por decir algo, aquí la altura del tanque me dio 50 metros. Y con la segunda me dio 80 metros. ¿Cuál tomo? Las 2. Ya ustedes van a tener para la salida 3 en este dibujo, muy seguramente van a tener una altura del tanque distinto. ¿Y eso por qué me da distinto? Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea, que ustedes se den cuenta de que algo pasó, ¿cierto? O sea, ¿por qué si el tanque esto debiera estar como igual para los dos y por qué no me da igual? No, a mí sí me dio igual. Ah, bueno, tendremos que mirar para qué condiciones realmente eso puede dar igual. ¿Puede dar igual? Sí, les puede dar igual en algunas condiciones especiales, ¿sí? Es fácil de chequearlo, pero necesito que ustedes lo hagan y lo entreguen y me digan, oiga, a mí me pasó esto, ¿cierto? Eso lo ponen ¿en dónde? En el report, ¿cierto? Eso lo ponen ahí en el report.
Una cosa que les iba a comentar precisamente relacionando el ejercicio clave que nosotros tenemos acá, que es el ejercicio, este ejercicio que tenemos acá arriba. Es que fíjense que aquí tenemos un diámetro de una tubería pues mucho más grande que este diámetro de la tubería aquí pequeñito, ¿cierto? Si lo alcanzan a ver, tenemos dos diámetros diferentes. Aquí hay un cambio de diámetro. ¿En el proyecto a ustedes les pasó eso? Es lo que hicimos nosotros precisamente cuando dijimos acá que en el punto 1 viene la tubería completa y aquí en la válvula de salida está saliendo la mitad o un tercio o un cuarto de esa área de toda la tubería de una pulgada, ¿no? De media pulgada. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo principio que espero que ustedes lo tengan ahí bastante claro. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud de eso? Así, esta llavecita que está solo conectada al tanque, entonces básicamente debiera darle esta altura, ¿no? ¿Sí entiende? O sea, si usted le hace aquí el caudal, básicamente usted podría encontrar directamente desde este punto hasta este punto el Bernoulli. ¿Sí? Ahí lo que pasa es que nos tocaría, si usted lo quiere hacer, ya, ahí tendríamos la presión aquí en uno sería 0, la velocidad 0, aquí tenemos solo la altura. Y aquí abajo tendríamos caudal, el problema es el área porque aquí sería fracción de esta tubería. La altura sería 0 en esta, podríamos considerarla aquí en 0 y le queda la presión atmosférica, ¿sí? Así le queda. Entonces, básicamente lo que podemos es vincular la altura con la velocidad que va saliendo acá. O sea, usted puede encontrar la velocidad de salida, de alguna manera encontrar el área o un área aproximada de su salida, ¿sí? Y mirar a ver cuánto le da la altura del área, ¿no? Eso se puede hacer. Es un poquito más fácil, le quedaría un poquito más fácil, ¿no? Pero la idea es que hagamos este. Pero si lo quiere hacer por este lado, también lo pueden hacer. ¿Podemos hacer el de esta válvula? Sí. Lo que pasa es que el Bernoulli ahora sería entre este puntico acá arriba y este de aquí a la salida, ¿no? ¿Sí? Y el lío es, ¿a qué altura está el tanque suyo? ¿Lo puede medir? ¿Puede más o menos inferir de cuánto es su altura? ¿O la quiere calcular por el lado de la velocidad? Realmente con este setup, con esta configuración, lo que podríamos hacer es encontrar exactamente cuál es el área de salida de aquí de su válvula. Porque si podemos medir la altura, ¿sí? Si podemos medir el caudal, pues ya sabe cómo medir el caudal. Básicamente lo único que le queda de incógnita es cuál es el área acá. ¿Sí? Porque ya tiene todo el resto ya lo tiene. Entonces, haga el intento. Eso está bueno. Mire, si alguien quiere hacer algo diferente. Hay muchas cosas, muchachos. Se les van a aparecer muchas cosas. La mayoría son estándar, pero muchas son muy diferentes, ¿no? Bueno, todo esto yo espero que les llame un poquito la atención. Yo sé que el diseño de estructuras, el diseño de puentes, el diseño de vías, llama más la atención que el diseño hidráulico, ¿verdad? Yo también, yo cuando salí graduado de acá, yo dije, yo me voy a dedicar a las vías porque me encantaban las vías, ¿sí? Duré menos de 6 meses y ya estaba haciendo otra cosa, ¿sí? No, pues realmente me dediqué a estudiar sistemas de información geográfica, que fue lo que en ese momento estaba en boom y había mucho trabajo. Esa fue la verdad y yo necesitaba trabajar. Entonces me dediqué a hacer sistemas de información geográfica y hoy día pues realmente los Autodesk, que es no sé ustedes ya están viendo vías, si ustedes ya vieron vías o no han visto vías todavía. Bueno, ahí utilizan un paquete que hoy día se llama el Civil, le llaman así. Es uno de los paquetes de Autodesk, de AutoCAD, en donde usted puede hacer diseño vial, ¿no? Eso es un sistema de información geográfico, básicamente evolucionó en ese sentido, ¿no? Pero esta partecita no llama mucho la atención y yo sé, llama más la atención hacer el diseño
de estructuras y esas cosas porque es como más vistoso, ¿no? Pero recuerden que al final nosotros somos bastante flexibles y hay posibilidades de trabajo bastante en servicios públicos, ¿no? Y esto es, no hay mucha gente. Hay tan poco civil que normalmente no encuentras ingenieros ambientales haciendo esto, ¿sí? Y eso es de nosotros, o sea, eso es civil, eso no es de ambientales. Los ambientales escasamente ven algo de fluidos y algo de hidráulica, pero realmente toda la aerostática y la aerodinámica es nuestra, eso es más de nosotros. Ellos deben estar más del lado sanitario, precisamente de cómo el agua que llega aquí es potable para el consumo, ¿cierto? Y los residuos, yo como básicamente los residuos después de que entregan los alcantarillados, cómo trato esas aguas servidas. Eso es más la parte ambiental que nosotros podemos tener. ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, yo les tengo una última pregunta, que es cómo les fue con este ejercicio. Ese había que hacerlo, ¿cierto? Para la tarea. Muy duro, muy difícil. Tiene muchos detalles, ¿no? Pero espero que lo miren bien. El próximo martes, pues, hacemos un cuisecito ahora sí por fin. Yo tengo una pregunta, pero eso es opinión social. ¿Usted no hizo alguna corrección, nada de parcial para mejorar la nota? La idea era que ustedes preguntaran y nadie preguntó sobre el parcial, ¿no? Porque es que Bueno. la nota que está subida en la plataforma es la nota correcta del parcial. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, pues, no sé, yo no sabía si era la nota correcta o lo había subido como para mostrar una nota. Ah, no, no, esas son las notas, sí, las notas que están ahí ya son las definitivas. Sí, sí, y ustedes pueden revisar y lo podemos revisar. ¿Listo? La semana entrante, si quieren un rato, me avisan los que quieran mirar y miramos algo de eso. Obviamente nos toca hacer clase, pero dedicamos un ratico de la clase para que los que quieran revisar, pues puedan revisar. Ahí hay un lío acá que la verdad yo normalmente manejo Teams y creo que ustedes también manejan Teams para los encuentros, porque la idea es que sean individuales, ¿no? El manejo de la revisión de las cosas, pues son reuniones individuales con los estudiantes. Entonces, esas debiera ser un poco más privadas, entonces no lo podemos hacer con Zoom, que no tenemos que hacerlo pues privado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que coordinar. ¿Ok? Básicamente hacernos una cita y que usted lo mira y bueno, hablamos un poquito de eso, cómo va. ¿Sí? Y ahí lo podemos mirar. Igual podemos remirar esos ejercicios, que lo más importante, yo alguna vez les comenté, si yo pudiera quitarles a ustedes la preocupación por la nota y que ustedes se dedicaran realmente a aprender, eso sería la presión. Sí, si a mí me regalan la nota, por eso es que lo regalado no es tan bueno. Bueno, ¿listos? Saray, listo, Saray, yo creo que podemos parar ahí la grabación. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra duda. Gracias por participar.